Bienvenidos a nuestra escuela dominical, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de empezar con nuestro estudio para darle gracias al Señor. Amén. Por este día. Gracias, Padre Celestial. Te damos, Señor, por permitirnos este día estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias, mi Dios Padre Celestial, por los medios, Señor. Nos facilitan podernos unir, Señor, en un mismo espíritu, mi Dios Padre, para atesorar más de tu palabra. Es una grande bendición y nos emociona mucho, mi Dios Padre Celestial, de veras cada vez que podemos escuchar, Señor, de una forma práctica, mi Dios Padre Celestial, las enseñanzas que vienen de ti, mi Dios Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, este día, estudiando junto conmigo, mi Dios Padre, que sea grande bendición, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, una vez más sean todos bienvenidos, amén, tanto jóvenes como adultos, a nuestra escuela dominical. Seguimos en el tercer trimestre del carácter cristiano ideal y estamos en el estudio número 6, amén. El título es Las contiendas, una muestra de inmadurez, amén. Y nuestro pensamiento central es la actitud de pleitos, celos y contiendas entre hermanos. Es una demostración evidente de un carácter cristiano inmaduro. ¿Ven? Y el texto áureo, el texto que sobresale en este estudio, se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Ven? Y como de costumbre tenemos 3 objetivos en cada clase. El primero en esta clase es conocer el llamado a la paz que Dios hace a la familia cristiana. El número 2 es interiorizar la actitud pacificadora como parte del carácter cristiano. Y el tercero es aplicar a la conducta los principios sobre las buenas relaciones entre los hermanos. ¿Amén? Y nuestra base bíblica, para los que no tengan expositor, es en 1 Corintios capítulo 3, los versículos 1 al 5, y luego ahí mismo en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 6, los versículos 1 al 8. Amén. Y lo voy a leer. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora vamos al capítulo 6, versículo 1. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Versículo 7. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Amén. Entonces, el pasaje en la Escritura que acabamos de leer tiene algunos aspectos sobresalientes. Amén. Uno de los principales es la mención de muchas preguntas que el apóstol hace a los corintios. La primera pregunta revela que ellos eran creyentes carnales, amén, que andaban a la manera de un hombre natural, amén, por no decir animal. En la segunda pregunta les confirma ese estado carnal en que vivían, y la tercera pregunta rectifica la equivocación que ellos tenían respecto a la identidad de los ministros
de Dios, amén, de los ministros cristianos. Entonces, para esto Pablo les dice que tanto él como Apolos son los servidores por medio de los cuales ellos habían creído. Amén. La cuarta pregunta intenta reprender la actitud poco sabia de los corintios al ir a juicio entre los injustos, cuando un hermano pues tenía algo en contra de otro. Entonces de ahí provienen la quinta y las sextas preguntas, donde les daba a entender que si los santos han de juzgar al mundo, pues pueden juzgar cosas pequeñas dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Entonces las preguntas séptima y octava revelan que si los santos han de juzgar aún a los ángeles, ¿cuánto más pues pueden juzgar cosas de esta vida? Amén. Entonces el cuestionamiento noveno desaprueba la actitud de los hermanos para juzgar a los otros hermanos que eran de menos estima en la iglesia. Entonces la pregunta décima deja ver la admiración del apóstol por el hecho que no hubiese entre la iglesia ni siquiera uno con un poco de sabiduría para poder juzgar los casos, amén, entre los hermanos. Entonces las interrogantes 11 y 12 dan por sentado que es mejor sufrir el agravio, amén, y el defraude de un hermano, que ser uno mismo quien agravie y defraude a otro. O sea que que por más terrible que haya sido el ultraje, es mucho mejor no estar en los zapatos del que hizo el fraude o la estafa, amén. Entonces, con este método bastante comprensible de preguntas, aquí el apóstol trata de hacer un diagnóstico espiritual de la iglesia de Corintio. El resultado es que, aunque ellos tenían todos los dones en acción, realmente eran carnales, vivían acorde a los sentidos naturales y necesitaban entender cómo es la vida práctica del verdadero cristiano. ¿Amén? Entonces, por tanto, en este estudio, pues, aprenderemos cuál es la madurez de carácter que Dios espera del verdadero discípulo. Amén. Tenemos 3 puntos a tratar, cada punto con 2 incisos. El primer punto, los cristianos corintios estaban en la etapa de la niñez espiritual. Amén. Vamos a ver el primer inciso. Los creyentes inmaduros no pueden digerir la enseñanza sólida de la palabra. Amén. Para esto voy a repetir los versículos 1 al 3 del capítulo 3 de Corintios, de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces aquí tenemos a un tipo de creyente desnaturalizado, amén, o sea, no natural, porque aunque es un creyente, es aún carnal, amén, o sea, es inmaduro, o podríamos decir que está en un estado de infancia espiritual, en cuya vida y acciones predomina su naturaleza humana. Ahora, el creyente carnal es el que pues no ha crecido espiritualmente, amén, no ha madurado, y creemos que eso es evidente, ya que es aquel al cual le falta discernimiento o percepción espiritual, amén. No porque no tenga el Espíritu Santo habitando en él, sino porque él no está creciendo en el conocimiento de Cristo, en la palabra, amén. Entonces, indudablemente ese estado es una indicación de su inestable relación con la palabra de Dios, lo cual pues es muy preocupante. Entonces, este creyente no natural o carnal es como un niño, aunque esté unido a Cristo, tiene la capacidad para hacer las cosas, pero no tiene ningún deseo de hacerlo, amén. Entonces, una criatura tiene en sí misma la posibilidad de llegar a ser una persona bien educada, pero para hacerlo tiene que comenzar por alimentarse con un alimento básico, amén, pues como por ejemplo la leche. Entonces, así que vemos que Pablo trasladó esa situación de la edad y condición humana al ámbito espiritual, amén. Y Pablo dijo en el versículo 2, dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces. Dice, ni sois capaces todavía. Entonces, por tanto, aquí Pablo no les siguió hablando de asuntos espirituales porque no estaban preparados para ello. ¿Ven? Primero les tenía que hablar sobre los problemas de carnalidad o inmadurez que ellos tenían
Entonces, desgraciadamente, este es el nivel en el que se encuentran la mayoría de los miembros de las iglesias. Amén. ¿Cómo puede uno identificar un creyente carnal? Bueno, es el creyente que está usando el débil brazo de su naturaleza humana. Los métodos que usa son carnales, son meramente humanos, y por medio de ellos pues quiere llegar a obtener resultados espirituales. O sea que es alguien que traslada al ámbito cristiano tanto actitudes como costumbres y actividades de entretenimiento y de convivencia social que constituyen la forma de vivir y de convivir en sociedad, propias de los no creyentes. Amén. Entonces, el significado de la palabra carnal es aquello que es atractivo a los sentidos carnales, amén, no al espíritu. Entonces, en otras palabras, dejan que su naturaleza física actúe con entera libertad, amén, de acuerdo con sus propias inclinaciones, amén. Entonces, otros creyentes al oír esta descripción dirán que no se consideran carnales, porque dicen, bueno, huyen de todo tipo de excesos, de conductas dudosas, y se consideran fieles seguidores de Cristo. Entonces, nos podemos preguntar cuál es la señal de la carnalidad. Bueno, veamos lo que dijo el apóstol aquí en el versículo 3. Dice, porque aún sois carnales, dice, en efecto, habiendo entre vosotros celos, habiendo contiendas y disensiones. Y lo pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ven? ¿Qué es entonces un creyente carnal? No es únicamente el que sucumbe fácilmente a las tentaciones de la vida permisiva. Amén. En cualquier comunidad de creyentes donde haya luchas y divisiones, donde las personas no pueden controlar su temperamento, es donde se encuentran los comportamientos carnales. Amén. Inciso B, primer punto, el creyente inmaduro no entiende que los ministros son servidores de Dios. Amén. El creyente inmaduro no entiende que los ministros son servidores de Dios. Amén. Versículos 4 y 5 del capítulo 3 de 1 Corintios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, algunos no solo creían ser de Pablo y otros de Apolos, sino que también lo confesaban. Entonces, el apóstol Pablo les estaba enseñando que cuando hablan así, manifiestan un carácter carnal. Recordemos que Pablo trabajó algún tiempo en Corintio y también Apolos. Amén. Esto lo pueden verificar en Hechos 18, capítulo 1, versículo 1, y 1 Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Pero era un pensamiento vano pensar que los siervos de Dios eran pues como simples cabecillas de grupos. Ambos eran servidores de Dios. Pablo había sido el misionero, el que había comenzado la obra cristiana, y luego llegó Apolos y por medio de sus reuniones predicó e instruyó a los creyentes. Pero los dos servían a Dios y se complementaban el uno al otro. Amén. Este pensamiento de que unos eran de Pablo y otros de Apolos, pues no es más que un producto de la carnalidad. Amén. Entonces, hoy en día abundan maestros religiosos que atraen la atención de muchos hacia sí mismos. Amén. Hay que estar alerta acerca de ello y saber que solamente Jesús nos compró a precio de su propia sangre. Amén. Entonces, son muchos los que abundan ahora en las redes sociales y en todo se meten. Amén. En todo se meten. Opinan en cuestiones de salud, en cuestiones médicas, opinan en la política, en todo están metidos, y traen un montón de gente detrás de ellos confundidos igual que ellos, y pues la verdad son una vergüenza. Ellos transgiben y lo único que quieren es ganar likes y ganar gente detrás de ellos, y la verdad que lo único que hacen es desviar la gente del blanco que es Cristo, de la fe, amén, del evangelio. Entonces es muy peligroso todo esto, amén, porque fue Cristo, amén, únicamente Cristo el que pagó el precio por nosotros. Entonces, cuando Pablo se dispone a presentar este tema con los corintios, deja ver el peligro en que ellos se encontraban por tratar de endiosar a los ministros
de Cristo. Por tanto, el escritor les enseña que tanto él como Apolos únicamente eran servidores. Amén. Ese es el oficio, es un ayudante, es un sirviente. Amén. Todo obrero cristiano debe ser vigilante consigo mismo y nunca tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Amén. A la vez, pues Pablo deja claro que él y Apolos eran instrumentos de Dios, amén, a través de los cuales los hermanos habían creído. Amén. Esos vasos que Dios usa deben tener sabiduría para que los que creen en el Señor no los idolatren. Amén. Y van a perder pues el enfoque de su fe, que es Cristo Jesús. Así que el que posee dones no se debe vanagloriar de ello, y los beneficiados no deben adorar a aquellos que Dios llamó a su servicio. Amén. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora vamos al segundo punto. Los creyentes deben juzgar sus propias discrepancias. Amén. El primer inciso A, en el segundo punto, el ir a los impíos para que juzguen a los santos es ignorancia. Amén. Entonces, versículos 1 y 2 del capítulo 6 de 1 de Corintios, ahora dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Lo primero que notamos aquí es que es claro que las relaciones entre los hermanos de la iglesia pues estaban dañadas, estaban mal, estaban quebradas. Entonces Pablo lo primero que hace es corregirles la manera como enfrentaban sus diferencias. Amén. Tal como lo leímos, pues nos damos cuenta que es posible que los hijos de Dios tengamos discrepancias de diferentes categorías. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículos 37 al 41, vemos que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo, amén, relacionado con Juan, el que apodaban Marcos, pero ambos hicieron lo que creyeron conveniente para que la buena marcha de la obra de Dios pues siguiera adelante. Amén. Igualmente nosotros debemos dejar que la palabra nos enseñe la solución a asuntos semejantes y trabajar para que el nombre del Señor no sea difamado. Amén. Pero los creyentes corintios no sabían cómo tratar los problemas que enfrentaban entre ellos mismos. Por eso se acusaban ante tribunales civiles, oficiados por hombres sin el temor de Dios. Y si había alguien que sabía muy bien la desventaja, era Pablo, porque él mismo había sido tratado por jueces incrédulos y podía dar por hecho que no siempre se hallaba justicia, amén, al acudir a hombres sin escrúpulos. Amén. Recordamos que una vez el procónsul Galión desestimó un asunto donde Pablo y otros cristianos fueron acusados por predicar. Amén. Entonces, en tal caso, el procónsul dijo que el asunto no era de su competencia, así de sencillo. Y de esa manera aprendemos que ir a los tribunales humanos, pues cuando hay asuntos entre cristianos, pertenece a aquello que es lícito, amén, pero que no siempre conviene, tal como lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Y luego el versículo 2 comienza con una mención a la ignorancia espiritual de los hermanos. Pues ellos parecían ignorar que los santos han de juzgar al mundo. Así que los hermanos debemos saber la autoridad que el Señor nos ha dado, amén, como su iglesia. Los creyentes no solo tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sino también la tenemos para juzgar un día al mundo. Amén. Esto lo puede comprobar en Daniel capítulo 7, versículo 22 y Apocalipsis capítulo 2, los versículos 26 y 27. Por tanto, debemos saber que podemos juzgar cosas, amén, muy pequeñas, como son las rivalidades entre los hermanos de la iglesia. Un ejemplo de juzgar asuntos entre hermanos fue la orientación de Pablo sobre qué hacer en relación al pecado de fornicación que un miembro de la iglesia había cometido. Amén. Y esto lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 5, 11 y 13. Amén. Le tuvieron que echar fuera. Entonces Pablo claramente establece que él no podía juzgar a los que estaban afuera, pero da por sentado que los que estaban dentro, amén, podían juzgar los asuntos relacionados con ellos mismos. Amén. Y en el siguiente inciso dice: los santos deben juzgar las cosas de esta vida. Amén. Versículos 3 y 4 del mismo capítulo 6. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Así se hace evidentemente la inmadurez de los hermanos en Corinto. Pues Pablo acude otra vez a la mención de su ignorancia en asuntos espirituales. Amén. Aquí en el versículo 3 añade la enseñanza que los santos estamos llamados a juzgar aún a los ángeles. Entonces, la primera lección aquí es que todos tenemos que rendir cuentas ante Dios. Amén. Eso es lo primero, no se nos debe de olvidar. Entonces, por tanto, necesitamos conducirnos como verdaderos cristianos. Amén. Para que en el día del juicio no seamos avergonzados. Amén. Entonces, debemos reconocer el propósito del escritor al respecto. Lo que persigue es causar vergüenza, amén, a los hermanos, por ir a lidiar con sus diferencias ante los impíos. Entonces, los hermanos debían saber que si tenían atribución de juzgar a las criaturas celestiales, ¿cuánto más podrían hacer juicios en cosas de esta vida? Amén. Y en el versículo 4, el apóstol critica que los asuntos que lidiaban entre ellos mismos eran arbitrados por quienes eran de menor estima en la iglesia. Amén. Entonces Pablo sabía muy bien reconocer cuando un hermano ganaba un grado de honor, amén, dentro de la congregación. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:13 dijo que los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, amén, y mucha confianza, amén, en la fe que es en Cristo Jesús. Así que la referencia a los hermanos que son de menor estima en la iglesia no era un señalamiento discriminatorio. Pablo habla con el contexto de reconocer que hay hermanos que no tienen la capacidad suficiente para juzgar entre los santos, amén. O sea que no todos en la iglesia tienen la capacidad de liderazgo, amén. Y reconocer eso pues puede ayudar mucho en el trato con asuntos dentro de la casa de Dios, amén. Entonces debemos orar que el Señor nos enseñe a tener discernimiento, amén, para proceder siempre acorde a los lineamientos escritos en la palabra, amén, conducirnos conforme a ella, pues es vital para la buena marcha de la iglesia del Señor, amén. Y en el último punto, la iglesia necesita sabios que juzguen los asuntos entre hermanos, amén. El primer inciso, un hermano sabio podrá lidiar con los problemas entre los creyentes, versículos 5 y 6, ahí mismo en el capítulo 6, para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Nuevamente el carácter cristiano ideal es puesto a prueba aquí, amén, y se muestra otra vez que las contiendas entre hermanos no son propias de la madurez espiritual. Entonces lo primero que notamos en el versículo 5 es que Pablo dice con toda claridad que él escribe estas palabras para avergonzar a los hermanos, amén. Obviamente el apóstol no se refiere a una actitud condenatoria, amén, sino a causar esa vergüenza que puede producir arrepentimiento, amén. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, que el obrero del Señor no está llamado siempre a aplaudir actitudes, sino debe estar dispuesto también a reprobar lo que vaya en contra de los principios de Dios, amén. Entonces, con la pregunta de si no había entre los corintios, aunque fuera un sabio, aquí Pablo critica el hecho de que ellos no usaron a ese hermano sabio, sino que prefirieron ir a los jueces injustos, amén, los cuales desconocen la justicia de Dios. Entonces, debemos aprender que la sabiduría que necesitamos como creyentes está en Cristo, amén. Esto nos dice su palabra en 1 Corintios capítulo 1:30. Entonces, si tenemos un asunto difícil de tratar, lo primero que hacemos es pedirle a Dios sabiduría, amén. Eso es lo más digno, porque Él ha prometido dar de ella a todos los que le pidan. Y dice su palabra en Santiago capítulo 1:5, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Perdón, amén. Y luego, en el versículo 6, pone al descubierto una de las fallas que daban origen a tantas discrepancias entre los cristianos de Corinto. Como hemos venido viendo, Pablo menciona repetidamente la palabra hermanos. Amén. Entonces debemos recordar que este mismo término lo usó el padre de la fe, Abraham, cuando se suscitaron pleitos entre los pastores del ganado, amén, suyos y los de Lot. Amén. Entonces Abraham dio a entender que como eran hermanos no debían haber altercado entre ellos, amén,
Ahora, esto no garantiza que no los va a ver, porque nunca va a faltar un sinvergüenza, amén. Pero no debería de ser así. ¿Ven? La palabra enseña que a paz nos llamó Dios, por tanto debemos procurar estar en paz con todos. Amén, así lo dice su palabra en Romanos capítulo 12, versículo 18, y 1 Corintios 7, 14. Entonces, en la regañada del apóstol a los corintios, incluía la queja de que los hermanos se acusaban unos a otros, y una parte pedía que la otra fuera a corte, a juicio, que fuera enjuiciada. Pero lo peor era que esto ocurría delante de jueces incrédulos. Amén. En el versículo 1 se les llama injustos a los arbitrarios de la justicia corintia, y en el versículo 6 se les nombra incrédulos. Entonces podemos estar seguros que estas acusaciones de los cristianos ante este tipo de jueces pues constituía un mal testimonio para la obra del Señor, amén, en aquella comunidad. Entonces siempre debemos velar por ser luz de los que están en tinieblas, porque para eso nos ha puesto Dios en esta tierra, amén. Y en el inciso B, mejor es sufrir el agravio que enemistarse con un hermano, amén. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, amén. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, amén. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bueno, ahora podemos ver que al final de esta enseñanza la palabra de Dios nos orienta claramente cómo manejar este asunto, amén, de quejas entre hermanos. En el versículo 7 Pablo señala que es una falta de los hermanos que tengan pleitos entre ellos, amén. Lo primero que podemos aprender aquí es que uno de los elementos que miden la salud de una iglesia es que haya armonía entre los hermanos, amén. Jesús pidió al Padre que todos fueran uno, amén, que fueran perfectos en unidad, amén. Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. Así que cada cristiano debe ser solícito en guardar la unidad del Espíritu, amén, en el vínculo de la paz, amén, así lo dice su palabra en Efesios 4:3. Entonces Pablo ofrece dos alternativas que sirven para rectificar la mala conducta que los hermanos tenían entre ellos, amén. Les hace ver primero que es mejor sufrir el agravio, o sea que nos debe ser suficiente o aliciente el no ser el que agrede, amén, o el sinvergüenza, a ver, y mejor sufrir el agravio, amén, que eso nos debe consolar bastante, amén. De hecho, dice también su palabra que el verdadero amor es sufrido, amén. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Entonces, por tanto, si los hermanos corintios hubiesen tenido un carácter maduro en Cristo, habrían podido pasar por alto la ofensa de sus hermanos amados. Entonces aquí aprendemos que es mejor ser agraviado que causar escándalo a la causa del Evangelio, al defendernos ante los impíos, amén. La segunda pregunta de Pablo en el versículo 7 deja ver que era preferible sufrir el ser defraudados que dañar el testimonio de la obra de Dios. Entonces, el sentido de siempre defenderse de las ofensas denuncia que tal persona no está a la altura del carácter que es propio de los hijos de Dios. Y en el versículo 8, que los corintios agraviaban a otros y los defraudaban, y esto aún cuando se trataba de hermanos en la fe, pues para rectificar aquella mala conducta el apóstol hace hincapié en el concepto sagrado de la palabra hermanos. Amén. Es tan alta nuestra identidad como familia de Dios que no podemos ofrecer las ofrendas del Señor antes de arreglar los asuntos que están pendientes con nuestros hermanos. Esto lo dice su palabra, amén, en Mateo capítulo 5, versículos 22 al 24. Entonces, nuestra oración requiere primero que tengamos las cuentas claras con los que profesan nuestra misma fe, porque cuando las cuentas no están claras, pues generan desconfianza y lesionan la amistad. Por eso el dicho, cuentas claras, amistades largas, amén. Entonces, para resumir todo, todo creyente debe procurar la paz dentro de la familia cristiana. Es contrario al propósito de Dios que los hermanos tengan pleitos continuos entre ellos. Los ejemplos que hemos tratado aquí dejan ver que debemos ser pacificadores cuando nos toque juzgar entre hermanos que riñen, amén. A la vez
debemos velar que el enemigo, Satanás, pues no logre desenfocar a la iglesia de la misión principal que Cristo le encomendó. Así que debemos desechar todas esas obras de la carne como enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, entre otras, y dedicarnos con todo el corazón, amén, a orar y trabajar en el proyecto divino para salvar a las almas, amén. Entonces, no perdamos tiempo en aquello que Pablo llamó cosas pequeñas, amén, y dediquémonos todo nuestro esfuerzo a la palabra de la cruz, amén, pues para los que se salvan es palabra de poder, amén, de Dios, tal como lo dice 1 Corintios 1:18, amén. Bueno, para la próxima semana vamos a estudiar que el ministerio cristiano no se debe ejercer con un carácter lleno de amargura, amén, porque pues de esa manera se daña la obra de Dios. Por tanto, nuestro próximo estudio tendrá por título La ternura e integridad propias del ministro cristiano, amén, con nuestra hermana Almita. Y para una mejor comprensión del asunto, recomendamos leer detenidamente 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 12. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.